Y seguimos en vivo por la pantalla de DNews este lunes 3 de junio de 2024, histórico para México. Sin dudas que es histórico porque por primera vez hay que hablar de una mujer presidenta electa. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, que arrasó. Y es otra razón por la cual lo sucedido ayer en México tiene dimensiones históricas, obtiene por lo menos el 58% de los votos según el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y digo por lo menos porque el propio INE dice, este es un conteo rápido, el conteo definitivo podría ubicarse, según nuestras estimaciones, entre 58 y hasta 60%, más de 30 puntos de ventaja sobre Xochitl Gálvez, la candidata de todos los otros partidos, porque la verdad es que este es Morena, y después el PRI, el famoso PRI que gobernó durante 70 años seguidos, el PR del Partido de la Revolución Mexicana, que había sido el desprendimiento de izquierda del PRI, el PAN, el partido tradicional de la derecha mexicana, que había sido el partido que derrotó al PRI con Vicente Fox en el 2000. Todos ellos unidos con Xochitl Gálvez y apenas sí pudieron arañar en este caso el 30% de los votos, más de 30 puntos, insisto, la ventaja con con Claudia Sheinbaum, que se convertirá así en la primera mujer presidenta y que tras ganar decía esto. Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. No habrá aumentos reales a los combustibles ni a la electricidad. Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político. Respetaremos la libertad empresarial y promoveremos y facilitaremos con honestidad la inversión privada nacional y extranjera, que fomente el bienestar social y el desarrollo regional, garantizando siempre el respeto al medio ambiente. Ténganlo por seguro, estaremos a la altura de nuestra historia y a la altura del generoso y gran pueblo de México. Muchas gracias. ¡Que viva México! Ese discurso, con el tono que la caracteriza, muy tranquilo, muy calmo, fue el que marcó justamente sus primeras palabras ya como presidenta electa. Vamos a tratar de entender tres cosas. Primero, quién es Claudia Sheinbaum. Segundo, vamos a tratar de entender por qué ganó y con esa amplitud. Y tercero, ¿qué es lo que tiene por delante? ¿Qué es lo que tendrá que enfrentar en los próximos 6 años? Sabemos, México tiene gobiernos de 6 años sin posibilidad de reelección. Vamos a ver un perfil rápido de la presidenta electa de México. Bueno, tiene 61 años, es física e ingeniera, es una académica, por lo menos en su origen, durante muchos años, más allá de alguna actividad y algún paso por la militancia política, fue esencialmente una académica dedicada, insisto, primero a la física y después a la ingeniería, con doctorados bastante reconocida, hay que decirlo, en el campo científico, y que se termina convirtiendo, y este es el punto central, lo que hay que subrayar, en una mujer de máxima confianza de Andrés Manuel López Obrador, porque lo que hay que entender es que lo de ayer fue un triunfo aplastante de AMLO. Él es el gran ganador de esta noche, más allá de que ella supo, por supuesto, surfear muy bien sobre la ola de la popularidad con la que va a culminar su mandato López Obrador. ¿Cómo se conocieron? Bueno, a nivel de gobierno interactuaron juntos durante el paso de López Obrador por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que fue el gobierno entre 2000 y 2006, y ella fue su secretaria de Ambiente en ese paso. De allí fue que López Obrador en el año 2018 la impulsa a ella desde Morena, ya siendo él justamente candidato a presidente y favorito a ganar las elecciones presidenciales en 2018, la impulsa para que ella sea la candidata a jefatura de gobierno de Morena y efectivamente gana las elecciones. La verdad es que fue un paso por el gobierno que no dejó mayores escándalos. El más importante, o la crisis que no se puede dejar pasar, es la caída, el colapso de una de las vías del metro que va justamente a nivel, mejor dicho, no a nivel, en altura, en la Ciudad de México,
que termina en 2021 con 26 muertos. Es cierto que eso comprometió sobre todo la gestión de su antecesor, porque fue una obra que realizó Marcelo Ebrard, también del partido de López Obrador, pero fue bastante cuestionada ella por cómo manejó la crisis, porque en otro accidente ni siquiera estaba en la ciudad, y algunos cuestionamientos que tuvo con fiscales. Después tuvo alguna pelea con feministas y algunos eventos más, pero en líneas generales fue bastante sobria, podríamos decir, su gestión, sin las polémicas que han caracterizado, por ejemplo, al propio López Obrador. Pero claro, hay que volver con esto. Este es un triunfo de AMLO. ¿Por qué López Obrador consigue una victoria tan aplastante? Bueno, hay que decirlo. Hay un factor central, que es que los salarios crecieron mucho durante su sexenio. El salario mínimo, por distintas decisiones que fue tomando López Obrador, subió 120% en términos reales. 120% en términos reales. Eso tiró para arriba todo el salario, que termina subiendo en promedio más de 20% en términos reales, además de varias ayudas sociales que aplicó durante su gobierno. ¿Esto qué llevó? Bueno, a que un país con una economía de mercado que él no modificó sustantivamente, sino que se mantuvo el mismo esquema, diría López Obrador, neoliberal, por más que él se pone enfrente del neoliberalismo, no hizo nada por remover las bases liberales de la economía mexicana. Probablemente eso está también detrás de su éxito, pero sí lo que hizo fue, bueno, aumentar un poco algunas decisiones de nivel estatal, como por ejemplo la suba del salario mínimo. Eso le dio un nivel de popularidad que, sumado a un estilo populista, de control sobre el aparato del Estado, de control o intentar controlar a la Corte Suprema, al Instituto Nacional Electoral, que él quiso reformar mucho más de lo que pudo, con el señalamiento permanente de todos los opositores acusados de ser traidores a la patria, con el señalamiento de los periodistas. Bueno, toda una situación de un abuso de poder bastante claro durante sus 6 años, además de lograr dominar todo el tiempo el debate público, sobre todo con estas famosas mañaneras, ¿no? Recordemos, todos los días de su gobierno, a la mañana se levantaba y daba conferencia de prensa de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas en algunos casos, controlando la agenda. Eso generó, con el apoyo que tenía entre los sectores más pobres por subir el salario real, más el dominio absoluto sobre la agenda, que la oposición nunca supiera cómo plantar realmente bandera y generar una alternativa competitiva. Ahora, atención, porque esta campaña también fue histórica, porque fue la más violenta de la historia de México. Escena de ayer en Puebla, por ejemplo. Vas a ver en Puebla, donde fueron asesinadas 2 personas, algunos terminaron heridos, cómo encapuchados empezaban a recorrer la ciudad, o mejor dicho, un municipio en el estado de Puebla. Podemos ir viendo las imágenes. Después de haber destruido casetas de votación, de haber intimidado públicamente a la gente, no tienen barbijos porque no quieran contagiarse de gripe o de COVID. Tienen barbijos para no poder ser identificados. Este grupo de personas que se mostraba en un pueblo, en este estado de Puebla, está, insisto, señalado de ser uno de los que estuvo intimidando a la gente y por lo menos vinculados a los asesinatos de 2 personas. Esto fue el último capítulo de una campaña que terminó con 38 personas asesinadas, 38 candidatos o colaboradores de candidatos asesinados. Nunca antes había ocurrido algo de estas características. Vemos acá más imágenes también de esta misma gente. Y esto lo que muestra es que más allá de lo que pasa a nivel presidencial, a nivel local, como te contábamos la semana pasada en la previa de las elecciones, la realidad es que el narcotráfico avanzó muchísimo en estos 6 años. Y hoy el control que tiene sobre el territorio es prácticamente total en buena parte del país. Y entonces, si los alcaldes, o vos querés ser alcalde y te oponés, te matan. Y si no te opones, tenés que convertirte en un alfil de los propios narcos. López Obrador se va después de que en su sexenio sean asesinadas 180.000 personas. Él llegó con la consigna abrazos, no balazos, y hubo más balazos que en cualquier otro momento de la historia. Entonces, lo que tendrá por delante Claudia Sheinbaum es el México más violento de la historia, el México más dominado por el narcotráfico de la historia, con además expectativas crecientes por parte de la base electoral de López Obrador, que espera
que siga aumentando el salario real. La pregunta es, ¿puede seguir aumentando el salario real sin que se comprometan, por ejemplo, otras variables de la economía? Por ahora es una pregunta sin respuesta. Sin duda la seguridad será, junto con la economía, grandes desafíos que tendrá por delante la primera mujer en la historia, la primera mujer en llegar a la presidencia en la historia de México.